Bienvenidos a este nuevo video. A continuación hablaremos un poco sobre el diseño del proceso y su capacidad, y posterior a esto veremos un caso práctico sobre el cálculo de la capacidad. Antes que nada debemos saber qué es un proceso. Un proceso es un conjunto o una secuencia de actividades que buscan elaborar bienes y servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Además, debemos tener claro que la selección de un proceso es una decisión estratégica que involucra seleccionar qué tipo de proceso se ajusta más a las necesidades de nuestra organización. Además, por ser una decisión estratégica, afecta la competitividad de la empresa en el largo plazo y depende de las prioridades competitivas como el costo, la calidad, la flexibilidad y el tiempo. Por ejemplo, una empresa que decidió competir en tiempos de entrega debe seleccionar un proceso que le permita responder rápidamente a las necesidades o a las peticiones de los clientes. Además, se debe tener en cuenta cuál es el objetivo del diseño del proceso, y este busca principalmente encontrar una manera de producir bienes que cumplan con los requerimientos del cliente, que además cumpla con las especificaciones del producto y que tenga en cuenta los costos asociados al proceso. Existen diferentes tipos de diseño del proceso. Entre estos tenemos el proceso en línea, que se caracteriza por producir grandes volúmenes de productos estandarizados, y la materia prima sigue una secuencia fija y preestablecida. Ejemplos de este tipo de procesos son las líneas de ensamble de automóviles y la fabricación de celulares. Otro tipo de diseño del proceso son los procesos intermitentes. Estos se caracterizan porque emplean una producción por lotes, es decir, manejan bajos volúmenes de productos y gran variedad de estos. Además, elaboran productos diferentes en la misma instalación y no siempre los productos van a pasar obligatoriamente por todas las instalaciones. Por eso se llaman procesos intermitentes. Además, manejan niveles bajos o nulos de inventario, y esto precisamente porque se fabrica bajo órdenes de pedido. Un ejemplo de este tipo de procesos son los pequeños talleres que se dedican a la fabricación de piezas o herramientas, o también talleres de carpintería, entre otros, tal como se ilustra en las imágenes. Otro tipo de procesos son los procesos en U. En estos la materia prima ingresa por uno de los extremos de las instalaciones y el producto terminado sale por el otro extremo. Es uno de los procesos o los diseños impulsados por el Just-in-Time, precisamente porque crea un flujo continuo donde se reduce el tiempo de procesamiento del material. Además, se utilizan operarios multidisciplinares o polivalentes, es decir, que pueden desempeñar diferentes funciones. Además, se considera que es un modelo sencillo y estandarizado. Otro tipo de procesos son los procesos en bucle. Las características de esto es que se pueden presentar mayor vigilancia en los procesos y se pueden reprogramar los procesos en caso de que no estén cumpliendo con las especificaciones deseadas. Estos se presentan en aquellas instalaciones cuya distribución tiene forma de bucle y la materia prima entra por un extremo y por ese mismo extremo sale el producto terminado. Finalmente, otro tipo de diseño del proceso son los procesos por proyectos. Estos finalizan una vez terminado el proyecto, es decir, no existe repetición. Además, se manejan bajos volúmenes de productos, por lo general son de larga duración y son de gran escala y alto costo, y no necesariamente todas las partes del proyecto deben seguir la misma secuencia. Realmente lo que interesa es que estas partes influyan o ayuden a conformar el proyecto o el producto terminado. La matriz de producto-proceso o matriz de Hayes es la que se ilustra en esta imagen. Esta relaciona la estructura del proceso con la estructura del producto. Por ejemplo, para el caso de las líneas de ensamble de automóviles,
se utilizan procesos en flujo en línea, como les expliqué o les mencioné anteriormente, y manejan elevados volúmenes de productos, pero con poca variedad. Por otra parte, tenemos la capacidad del proceso, que esta es una propiedad medible del proceso y mide la eficiencia con que las piezas producidas entran en el rango o los límites de diseño. Es decir, siempre van a existir unas tolerancias en los procesos, precisamente porque en todo proceso está inmersa la variabilidad. Es imposible realizar el mismo proceso dos veces de la misma forma, pues siempre van a existir ciertos factores externos que van a hacer que el proceso cambie. Entonces, por eso se deben establecer unos límites de diseño o unas tolerancias, y bajo esas tolerancias el producto se va a considerar un producto conforme. En caso de que el producto no cumpla con las tolerancias, se va a considerar un producto defectuoso. Además, la capacidad del proceso nos permite elegir el proceso más adecuado entre diferentes alternativas. Inicialmente podemos calcular la capacidad potencial, y esta precisamente relaciona la variabilidad del proceso con las especificaciones del producto. Y se utiliza 6 sigma porque se considera que es una metodología que busca reducir la variabilidad del proceso, mejorarlo y a su vez eliminar o disminuir los errores que se puedan presentar. Los posibles resultados que se pueden presentar son que la capacidad potencial sea mayor a 1, y esto indica que el proceso es capaz, es decir, que se están cumpliendo con las especificaciones o tolerancias dadas. Otro posible resultado es que la capacidad del proceso sea igual a 1, y esto indica que se debe vigilar muy de cerca el proceso, pues cualquier desajuste podría ocasionar una serie de defectos en los productos terminados. Y que la capacidad potencial sea menor a 1 indica que el proceso no es capaz, es decir, que se están produciendo productos con una serie de defectos. Por otro lado, podemos calcular la capacidad real o CPK, y esto indica qué tan centrado se encuentra nuestro proceso. Entre más centrado esté el proceso, quiere decir que menos defectos se van a producir. Se calcula mediante la fórmula que se ilustra aquí a continuación, y se debe tomar el valor mínimo. Además, se puede concluir que si la capacidad potencial es igual a la capacidad real, el proceso está centrado en el punto medio de las especificaciones, es decir, que no se están produciendo productos defectuosos. Y si la capacidad potencial es mayor a la capacidad real, el proceso no está centrado, y esto indica que se van a producir errores. A continuación veremos un caso práctico del cálculo de la capacidad del proceso. El enunciado dice: el gerente de aseguramiento de la calidad evalúa la capacidad de un proceso que inserta grasa presurizada en una lata de aerosol. Las especificaciones de diseño requieren de una presión promedio de 60 libras por pulgada cuadrada, es decir, 60 psi, en cada lata, y deben tener un límite de tolerancia superior de 65 psi y uno inferior de 55 psi. Además, se toma una muestra de la producción y se descubre que las latas tienen un promedio de 61 psi con una desviación estándar de 2 psi. ¿Cuál es la capacidad del proceso y cuál es la probabilidad de producir un defecto? Inicialmente debemos sacar los datos del problema. El límite inferior serían 55 psi, el límite superior 65 psi, la media sería 61 psi y la desviación 2 psi. Tenemos las dos fórmulas para calcular la capacidad real y la capacidad potencial. Para la capacidad real debemos aplicar la fórmula, y sería la media menos el límite inferior
sobre 3 veces la desviación. Y nos da 1. El otro valor sería el límite superior menos la media sobre 3 veces la desviación. De estos dos valores tomamos el mínimo, es decir, 0.67. Luego calculamos la capacidad. El límite superior menos el límite inferior sobre 6 veces, debemos colocar paréntesis, la desviación. Esto nos indica que la capacidad potencial es mayor a la capacidad real, es decir, el proceso no está centrado y por tanto se van a producir defectos. Posterior a esto, nos piden calcular la probabilidad de producir un defecto. Y si analizamos la probabilidad de que ocurra un defecto, es que el proceso o el producto terminado no cumpla con las especificaciones, es decir, que una lata tenga menos de 55 psi y más de 65 psi. Entonces, inicialmente calculamos la probabilidad de que una lata tenga menos de 55 psi. X sería 55 y para calcularlo utilizamos el estadístico Z. Sería X menos la media sobre la desviación. Y eso nos da 3. Este valor lo podemos buscar en la tabla de probabilidad de la distribución normal y nos arrojaría la probabilidad. Otra forma de hacerlo es con la función distri.norm y aquí nos pide el valor X, la media y la desviación. Y en ACUN se debe colocar 1. Otra forma de hacerlo es con la función distri.normStan inversa. Y nos piden el valor de Z, que sería menos 3. Y podemos ver que nos da el mismo resultado. Aproximadamente una probabilidad de 0.13%. Y para calcular la probabilidad de que una lata tenga más de 65 psi, hacemos el mismo procedimiento. Pero como nos piden que la probabilidad de que la lata tenga más de 65 psi, se debe hacer 1 menos la probabilidad hallada anteriormente. La probabilidad de encontrar una lata defectuosa se obtiene al sumar el 0.13% más el 2.28% y eso nos da aproximadamente un resultado de 2.4% de las latas estarán defectuosas. Para ello se debe tener en cuenta las políticas de la empresa para tomar cualquier decisión con respecto a este resultado. Pues para algunas personas puede parecer un poco bajo, pero si la empresa está enfocada en ofrecer productos de calidad y con 0 defectos, entonces probablemente va a implementar estrategias que busquen disminuir este tipo de defectos en sus productos. Gracias.